Señor, queremos pedir tu ayuda al abrir la Escritura por cada vida aquí presente, Señor. Tú conoces cada vida, tú conoces cada lucha, tú conoces la profundidad de nuestros pensamientos, anhelos. Y por favor queremos pedirte que intervengas con tu palabra en nuestra vida. Que cosas que deseamos sean quitadas por aquellas que tú quieres que deseemos. Que miedos y temores que tenemos y no deberían estar allí, sean quitados por la paz de Dios. Porque si hay alguna carga por pecado que se está cometiendo, haya decisión de dejar a un lado aquello que no te agrada. Que tu palabra obre en cada corazón, Señor. Oramos por restauración de vidas, por sanidad espiritual, por salvación de almas. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, estos días hemos estado pensando en la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, es uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de acontecimientos extraordinarios, alguien tiene en la mente tal vez por allá cuando el hombre puso el primer pie en la luna. No sé si fue Neil Armstrong, no sé si en el 48 o en el 49, pero no, el acontecimiento más grande de la historia es que Dios se manifestó en carne. El acontecimiento más grande de la historia es que Él se hizo hombre y entregó su vida por nosotros, miserables pecadores. Ese es un acontecimiento realmente que ha marcado la historia de la humanidad y tiene repercusiones eternas. Entonces, hoy quiero que pensemos un poco acerca de la crucifixión, algo que sucedió allí mientras el Señor estaba en la cruz. Y les he invitado para que vayamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27, primer libro del Nuevo Testamento que relata acontecimientos y entre ellos este que es un acontecimiento solemne, eh, lleno de misericordia, de amor, de justicia y de verdad, la crucifixión del Señor Jesucristo. Mateo 27, versículo 35. Dice, cuando le hubieron crucificado, ¿a quién? Al Señor Jesús. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Está diciendo que eso que sucedió ese día de la crucifixión fue profetizado en los Salmos unos 1000 años antes de que Cristo viniera. Entonces, cuando le hubieron crucificado, la crucifixión era un, un castigo para los peores criminales que existían. Se le colocaba, cuando dice crucificaron, es que le extendían los brazos y le atravesaban con clavos. Lo hemos visto, ¿cierto? Pero ¿cómo debió haber sido el dolor que pasó nuestro Señor Jesucristo cuando fueron atravesados sus manos o muñecas con aquellos clavos? Luego, él cargaba el travesaño, o sea, el que va así, ¿cierto? El que va así, en este sentido, eso es horizontal, ¿cierto? El que va horizontal fue puesto allí, él lo llevaba cargado, creo que pesaba unos 30 kilos, era clavado allí, luego se alzaba el travesaño se alzaba con la persona adherida a él y ya estaba puesto el que era vertical y se colocaba allí. Luego de ser colocado allí, cogían sus pies y eran clavados allí al madero ya que estaba horizontal. La persona tenía problemas de respiración, entonces para poder respirar bien tenía que sostener como impulsar un poquito
con los pies para darse un poquito de aire en los pulmones y poder respirar. Solo una pequeña cosa, que usted está apoyado en los clavos que le atraviesan los pies. Entonces, mientras usted puede recibir un poquito más de aire, está soportando un dolor que usted no puede definir ni puede medirse. Entonces, eh, ellos morían muchas veces por asfixia. Eh, Así fue, dice versículo, estamos allá, 27, 35, cuando le hubieron crucificado. De eso está hablando, cuando le hubieron crucificado. Y sigue diciendo el 36, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Interesante porque normalmente a los reos de muerte le colocaban la causa de la muerte, es decir, este es asesino, este es, no sé, era eh, una persona que cometió fraude o cualquier otra cosa, pero para Jesús este es porque no había un crimen contra que acusarle. Este es el Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Dice allí qué nombre tenían los ladrones? No, ¿cierto que no? No está. ¿Dónde está? No está. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Dice la Biblia por allá, no sé si es Lucas o otro pasaje, que se cumplió la escritura que dice que fue contado con los pecadores. Y el versículo 44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Quién estaba injuriando? O sea, la palabra injuriar habla de ofender, de agraviar, y lo hacía uno y otro. Mire, usted unos versículos antes dice que los sacerdotes, los escribas, los fariseos le escarnecían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, desciende de la cruz. Uno y otro, pero se unieron al grupo de burladores, de ofensores del Señor, cuando estaba clavado allí en la cruz, se unieron los ladrones. Uno o dos estaban haciendo eso. Dice los ladrones, o sea, ambos, los que estaban crucificados con él. Muy bien, insultaban, ofendían, agraviaban al Señor Jesucristo. La palabra casi llega al punto de blasfemia allí, de blasfemia. La palabra que utiliza, que le injuriaban. Y Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículo 32. Dice Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos por él. No solamente eran ladrones, eran personas rebeldes que además robaban y saqueaban. O sea, el delito de ellos era más grave que solamente robar. Entonces dice, entonces 23:32, llevan también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Muy bien, ahí estamos. Bien, seguimos entonces, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo,
ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. A ver. ¿Qué decía Mateo? Que los dos, ¿cierto? Le injuriaban. ¿Y aquí qué está diciendo? Que uno, algo pasó. ¿Qué pudo haber pasado? Que ambos estaban injuriando al Señor Jesucristo y pasó algo que hizo que uno de los dos cambiara de pensamiento, que dijera, Un momento, no estamos haciendo bien". Entonces, Mateo dice los dos, aquí dice que uno de ellos, es más, no solamente dice que uno de ellos, sino que el otro le reprendió, dice allí, le reprendió. Pero ¿cómo le ofendía? Dice el versículo 39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué le está diciendo? Si tú eres el Cristo, si tú tienes todo el poder, y ya se lo habían dicho otros, baja de la cruz, desciende de la cruz, no sufras, no tienes que sufrir. ¿Se acuerdan en el desierto cuando el Satanás le dice, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, le digo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le contesta, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Jamás como tenía que inclinarse el Rey de Reyes y Señor de Señores a una de sus criaturas. Jamás. Y es como si le dijeran también allí en la cruz, desciende, vamos a creer. Si tú desciendes de la cruz, vamos a creer en ti. Pero quiero preguntarles esto, si Él hubiera descendido de la cruz, ¿cuál fuera tu esperanza? ¿Tus pecados hubieran sido perdonados? ¿Tuvieras la oportunidad de ir al cielo con el Señor? ¿Tendrías paz hoy y gozo como la puedes tener si has confiado en Jesús? Entonces, eso le decía el ladrón. Estamos en el versículo 39. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y entonces el 40, respondiendo el otro, que no sabemos cómo se llama, le respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Saben? Yo me puse a pensar qué significa, qué le quiso decir. El Señor Jesucristo iba a morir, pues por eso mismo fue llevado a la cruz. Los ladrones, o sea que estaban a unas horas de encontrarse con la muerte y Él está diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, o sea, te acercas a la muerte ya, junto con Él también, obviamente, nosotros también nos acercamos a la muerte y ni aún tienes temor a Dios estando en los últimos momentos de la historia de tu vida. Porque muchos han partido de este mundo aún viviendo en su pecado. Muchos han se ido al mundo en su último trago que tomaron, en sus últimos insultos que dieron a alguien y con ira cogieron un vehículo y se estrellaron. Muchos han partido de este mundo haciendo lo último, pecando. Él está diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Cómo quisieras llegar tú a la eternidad? ¿Qué desearías que fuera lo último que sucediera contigo? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Bueno, ahí seguimos entonces con el 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Miren, hay varias cosas bien importantes allí. Está diciendo que él está sufriendo porque es que la ley romana es injusta. No. ¿Qué está diciendo? Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Estaba sufriendo el ladrón?
¿Sí o no? Claro, estaba sufriendo, padecemos, pero él está diciendo, me lo merezco, me lo merezco, merezco sufrir. ¿Qué significa eso? Que el pecado que él estaba cometiendo era justo que fuera juzgado por la ley. Yo te pregunto si tú estás viendo también tu vida así. A los queridos amigos que nos acompañan hoy, gracias por acompañarnos, por su visita aquí con nosotros hoy. Y la pregunta es si cada uno de los que estamos aquí, cuando miramos nuestra vida con honestidad, nuestra manera de pensar, de hablar, nuestras actitudes, creemos que eso merece el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es la condenación. ¿Lo creemos? ¿Lo crees tú? ¿Lo crees tú? ¿Crees tú que la vida que has vivido merece el juicio de Dios y la condenación de Dios? Si fueras tú quien estuviera allí colgado en la cruz, tú estuvieras diciendo, sí, me lo merezco. He sido mentiroso, he tenido malos pensamientos, he fornicado, he hecho esto y aquello, merezco morir. ¿Estuvieras diciendo aquello? Es necesario para recibir la salvación creer en la justicia de Dios cuando condena. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos, está en el versículo 41, lo que merecieron nuestros hechos. ¿Usted quiere tener la salvación? Pues debe creer en la condenación. Si, si te preguntan si tú mereces ir al cielo, de acuerdo a esto que estamos viendo acá, tú deberías decir, no, yo merezco ir al infierno. Y si alguien presente aquí no lo cree, no podrá conocer a Cristo como Salvador. No lo puede conocer como Salvador. Entonces recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas se está mirando a sí mismo, está diciendo, yo soy una porquería, yo merezco lo peor, la condenación. Pero cuando mira a Jesús, dice, ningún mal hizo. Los sacerdotes que decían de Jesús, merece morir. Los escribas, que sea muerto. Pero este hombre no era sacerdote, no era escriba, era una persona que había robado, pero entendía que Jesús no había hecho ningún mal. Él no tenía por qué morir en la cruz. Sus pecados, los pecados de Cristo no los llevaron a la cruz porque él nunca pecó. Ningún mal hizo. La Biblia dice que era inocente, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora pienso, miren cómo está, cómo era la apariencia de Jesús en ese momento. Si usted hubiera, si usted hubiera entrado a un palacio, usted entra a un palacio, listo, aquí está el palacio, y aquí está el trono, y aquí tiene los súbditos. Aquí están los súbditos, aquí inclinados y sirviéndole. Y Jesús está sentado en un trono y usted le dice, este es el rey, es lógico, ¿cierto? Pero ¿cómo estaba Jesús en ese momento? ¿Cómo era la apariencia de él? Estaba totalmente inflamado, estaba herido, tenía espinas, estaba. La Biblia dice que de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Estaba condenado por la ley a morir como muere cualquier persona de mala calaña. Estaba allí en la cruz. Y este ladrón está diciendo, ningún mal hizo. Pero miren lo que sigue. Y dijo Jesús en el 42, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ustedes qué ven ahí? Uno de los hombres que me ayuden
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, uno de los varones que están aquí. ¿Qué ven ahí? ¿Ven algo? Es impresionante lo que está ahí. O sea, es, si usted se pone a ver, queda uno, sí, exacto, o sea, queda uno asombrado. ¿Qué me dice Rosé? Reconoció, dice, reconoció, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero, Jesús iba a morir. ¿Cómo así que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino si ya Jesús iba a morir? Ahora, ¿el ladrón iba a morir? ¿Cómo así que acuérdate de mí si ya no había nada más que hacer? ¿Por qué? Porque el ladrón creía que después de la muerte había una existencia. ¿Cierto que sí? No solamente para el Señor Jesús que estaba aquí al lado, sino para él mismo, para el ladrón. Había una existencia después de la muerte. Ahora, acuérdate de mí cuando vengas. Otra cosa que cree ahí es que ese que está allí, que está inflamado, que está ahí casi desnudo frente a él, que la gente se burla de él, ese iba a venir una vez en su reino. Iba a establecer su reino. La Biblia enseña que Cristo va a reinar. La Biblia lo enseña y un día reinará sobre el mundo entero. Y saben una cosa, qué gozo será que tú y yo estaremos ahí viendo al rey, viéndolo reinar, el que fue rechazado, de quien se burlaron, de quien la gente, este quién es, ¡bah! Si tú derribas el templo y en 3 días lo reedificas, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Se burlaban y se reían, ¡ah! Qué mentiroso este. Un día va a reinar. Pero otra vez, volvamos, estamos en la cruz, aquí está el ladrón, aquí está Jesús en la mitad y está viendo a un hombre, si lo vemos nosotros, está acabado, fracasado, viéndolo con ojos humanos, pero él está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La pregunta es, ¿qué había en el corazón de este ladrón? ¿Qué ven ustedes? ¿Alcanzan a ver fe ahí? Él no está viendo aquí una derrota. Ese ladrón está viendo ahí una victoria. Ese era el rey que un día regresaría y quería ser tenido en cuenta por ese rey. Hermanos, tomando en cuenta Mateo, que dice que los dos le injuriaban y ahora este está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿No le parece a usted que pasó un milagro en la cruz? O sea, que en un momento dado el corazón de este ladrón estaba oscuro, en tinieblas, era la noche, y de un momento, no sabemos exactamente el momento, nació la luz en su corazón, que él estaba ciego y que después pudo ver. Estamos viendo. Ocurrió un milagro y queremos que hoy ocurra también un milagro en tu vida. Que los ojos que hoy estén ciegos vean, que las almas que hoy están oscurecidas, en esas almas resplandezca la luz. Entonces, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué impresionante, impresionante frase de la gracia del obrar de Dios en el corazón de un ser humano. Esto no brotó de él, del ladrón. En él no había nada bueno. Esto fue obra del bendito Dios en el corazón de este hombre. Entonces, aún en la cruz, Cristo hizo un milagro. El milagro de la vida para este hombre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Aún sus discípulos pensaban que él había sido derrotado. Aún sus discípulos le veían muerto, pero este hombre le veía que un día reinaría. Entonces, versículo 43, versículo 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos, estamos en Lucas capítulo 23 y seguimos allí. La respuesta de Jesús cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué respuesta? Esa frase de este hombre, del ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, tiene tanta belleza, es la obra de Dios, de la gracia divina, pero qué respuesta la del Señor Jesús. Este ladrón era un hombre malo o un hombre bueno. ¿Había hecho cosas malas? ¿Sí o no? Claro, claro. ¿Había hecho más cosas malas el otro ladrón o él? Ambos, ambos eran malos, ambos merecían morir. Es más, no solamente porque la ley lo determinó, sino porque él mismo lo reconoce. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Estaba colgado en la cruz al lado de Jesús, él era un ladrón, él merecía morir. Pero el Señor le dice, de cierto te digo que hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, la pregunta es, ¿él fue salvo? Pregunta, levante la mano, por favor, quien cree, no me diga, no diga nada. Levante la mano quien cree que este ladrón fue salvo. Gracias. Ese ladrón fue salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo iba a morir? Ese día. ¿Cuándo iba a ir al paraíso? O sea que las almas no quedan flotando por ahí a ver qué pasa, a ver qué hacen, sino que ese mismo día que falleció el ladrón, que murió, ese mismo día, sin espera, estuvo ¿dónde? Eh, Pregunta, ¿purgó las penas? ¿Hubo purgatorio para él? No dice eso. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, que ese mismo día pasaba de ser su muerte física a estar con el Señor en el cielo. Estoy diciendo algo que es cierto, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Había seguridad, o sea, Cristo le dijo algo que iba a cumplirse ese mismo día o no. ¿Podía confiarse en la palabra del Señor? Claro, podía confiarse. Con toda absoluta seguridad, el mismo día que falleció el ladrón, ese mismo día estaba en el paraíso con el Señor. No hay duda. Ahora, fue salvo porque se portó bien. Fue salvo porque estuvo yendo a la iglesia. Fue salvo porque se bautizó. Él se bautizó y por el bautismo entró al reino de los cielos. No se bautizó. Fue salvo por diezmar. ¿Por qué fue salvo?
porque él puso la fe en aquel que estaba muriendo en la cruz. Él creyó que él era el rey que vendría, que él era inocente, Jesús inocente, pero que él, el ladrón, como se llamara, era culpable. Usted necesita entender, como yo también entendí un día, que yo soy culpable delante de Dios, que merezco la condenación divina, pero que el inocente de Dios, el puro de Dios, fue colgado en la cruz por mí, pero que ese que murió en la cruz resucitó y un día vendrá. Si usted confía de todo corazón en que Cristo murió por usted, si usted confía de todo corazón en que el inocente murió por mí, que soy el culpable, si usted lo confía de todo corazón, usted tendrá perdón de pecados. Y usted también podrá escuchar la voz que diga: hoy estarás conmigo en el paraíso. No tiene que purgar penas, como este ladrón no tuvo que purgar penas. No tiene que vagar su alma a ver qué voy haciendo bien para llegar hasta la otra escala. No, tiene que confiarse plenamente en lo que Cristo hizo. Y ese es el único medio de salvación. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Miren, para este hombre, antes de Cristo, este era el peor día de su vida, porque era el día de su muerte, y una muerte de tortura. Pero con toda seguridad, si lo invitamos hoy y le preguntamos: venga, cuéntenos, 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 usted, ¿cuándo fue el mejor día de su vida? Cuando estaba colgado al lado de Jesús. Seguramente fue ese día. ¿Cuál fue tu mejor día? ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? ¿Cuál ha sido? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, Dios quiere decirle a cada uno de los presentes lo mismo. Dios quiere llevar su alma, su vida con Él por siempre. Él no quiere que usted purgue penas. Él no quiere que usted luche por ganar la salvación. Cristo ganó la salvación en la cruz. Si Cristo con su muerte pudo alcanzar la salvación para ese ladrón miserable que estaba allí en la cruz, también con su muerte pudo alcanzar la salvación para este miserable y para todos los demás miserables que puedan haber, porque su salvación es amplia para todo aquel que cree. Hay unos que han pecado más, unos que han pecado menos, pero todos merecemos la condenación divina por nuestro pecado. Pero a todos se nos ofrece también la salvación de Dios. Yo quiero invitarlo, si hay algo que no entiende, yo sé que hay cosas que son difíciles de entender, a que en casa usted mire este pasaje. Usted mire este pasaje, léalo otra vez, pídale: Dios mío, ayúdame a entender. Recuerde dónde estamos leyendo, en Lucas 23:32 en adelante, porque esto es verdaderamente importante. Dios hable a su corazón, Dios le haga entender la importancia de lo que estamos hablando hoy. Y vamos a Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 40. Está hablando Pedro, predicando la palabra, predicando el evangelio, las personas escuchando y siendo tocadas por Dios. Este evangelio que estamos hablando hoy,
Esto de que estamos hablando hoy, que Cristo murió por mí, que yo soy culpable, yo soy como ese ladrón que merezco morir, pero Él murió por mí. Y escuchando ese evangelio, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hoy mismo se te predica a ti lo mismo. Hoy es una perversa generación y Dios está hablando hoy de un evangelio verdadero, real, auténtico. Esto que estamos hablando aquí no fue inventado por ser humano alguno. Este mensaje viene del cielo para tu vida. Y Dios quiere mostrarte la verdadera vida. Dios quiere traer luz a tu corazón hoy. Abre tu corazón, por favor. Abre tu corazón a las palabras que estamos hablando. Con otras muchas palabras, testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los que recibieron la palabra son los que creyeron en Cristo, los que creyeron que la salvación era por lo que Cristo hizo por ellos. Así que ellos ya eran salvos, ¿sí o no? Ahí a ese punto eran salvos, con recibir. El ladrón fue bautizado, el ladrón fue salvo, ¿sí o no? El ladrón fue salvo, aunque no fue bautizado. Hablamos del ladrón que puso su fe en Jesús. Pero, escuchen esto, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Si tú has puesto o tú conoces a alguien que ha puesto su confianza en Cristo, que ha dicho sí a Jesús en su vida, si conoces a alguien o aquí hay alguien que ha dicho, sí Señor, creo en ti, perdóname, merezco morir, pero recibo el perdón que me ofreces porque moriste por mí, de todo corazón, sí esa persona está aquí o conoce a alguien así que ha puesto su fe en su confianza en Cristo, ¿qué debe hacer esa persona? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, deben ser bautizados. La persona que ha puesto su confianza en Cristo, que es un auténtico hijo de Dios, se bautiza no para ser hijo de Dios, sino por causa de que ya lo es y quiere agradar a su Señor, porque sabe que su Señor quiere que lo haga. El bautismo no aumenta los derechos de Dios sobre mí, ya los tiene todos. El 100% de los derechos de Dios sobre mi vida está. Que yo le dé lugar o no es otra cosa, pero está. No aumenta esos derechos el hecho de ser bautizado. Si yo soy hijo de Dios, si he rendido mi corazón a Cristo, si me he arrepentido de mis pecados, yo debo dar el paso de ser bautizado no para alcanzar la salvación, Él la alcanzó por mí a través de Cristo, sino para agradar a aquel que murió por mí, para agradar a aquel que pagó el precio de mi salvación por mí. Cuando he hablado con personas que están pensando en bautismo, obviamente creyentes, hijos de Dios, perdonados, rescatados, les digo que puede ser, no sé si el ejemplo sea muy apropiado, que el bautismo es como el anillo del matrimonio. ¿En qué sentido? Yo un día me casé, mi esposa me persiguió, me tuve que casar, entonces ella, no mentiras, no fue así. Bueno, parte sí. Resulta que nos casamos en noviembre 13 del año 2010. A ella se le olvida, pero a mí no. El 13 de noviembre del 2010. Y desde ese momento tengo este anillo acá. ¿Sí lo ven? Bueno, si yo me lo quito, sí me sale. Cuando me lo, ahora no lo tengo, voy a guardarlo por aquí, voy a salir porque no me interesa que
las chicas que me ven por ahí sepan que yo estoy comprometida. Ya no lo tengo puesto. ¿Estoy casado? ¿Sí o no? ¿Y si me lo pongo? Estoy casado. Pero el hecho de tenerlo puesto muestro que hay un compromiso. No hace el compromiso, sino que muestra evidentemente que hay un compromiso. Y les digo, es más o menos como funciona el bautismo. Soy salvo, tengo un compromiso con Dios desde que Él me rescató, desde que Él me salvó. Ahí, mi vida le pertenece. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19 que fui comprado por precio, que glorifique a Dios en mi cuerpo y espíritu, los cuales le pertenecen a Dios, son de Dios. Entonces, no es que Dios tiene mayores derechos sobre mí cuando me bautizo, sino cuando creo, pongo la fe en Él. Pero el bautismo es una muestra que hace evidente a los demás que ya tengo un compromiso con mi Señor. Compromiso que no nace cuando me bautizo, sino cuando coloco la fe en el Señor Jesucristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Nuestra oración hoy es que tú recibas la palabra de Dios si no has llegado a ser salvo, que abras tus ojos a la verdad que Dios quiere decirte hoy. Vea, yo no sé qué te han enseñado o qué has aprendido a través de los años, qué te enseñaron tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero lo que yo sí sé es que este libro es la palabra de Dios y que ella es la verdad. Y que lo que acabamos de hablar, basado en Mateo y Lucas capítulo 23, es palabra de Dios, es la verdad de Dios. Y yo debería aceptarla, yo debería recibirla y creerla, porque viene de Dios. Entonces, si no has venido todavía a Jesús, hazlo ahora mismo. Pero si ya viniste a Jesús, eres un hijo o una hija de Dios, que tu vida sea impulsada a servirle, que si hay cosas que estorban en tu caminar con Dios, sean puestas a un lado, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo te invito, hermano querido, hermana, si hay un peso o una carga en tu vida que no te permite correr la carrera en la vida cristiana, lo eches a un lado. Despojaos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra bendita, por tu palabra preciosa. Gracias por cada persona aquí, Señor. Preciosa persona, amada persona por ti, Señor. Oramos, Señor, por la salvación de cada uno, porque cada uno de los presentes pueda colocar la mirada en Jesús como la colocó aquel ladrón, saqueador, que puso y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que podamos ver a Jesús más allá de lo que lo hemos visto hasta ahora. Que podamos confiar en Él como el autor y consumador de la fe. Que podamos depositar la confianza a cada uno de los presentes en Él como aquel que pagó por mis miserables pecados, sucios pecados que me llevaban al infierno. Que hoy mismo puedan venir a Jesús y escuchar la voz del Señor que dice: estarás conmigo cuando partas de acá, estarás conmigo, es mi promesa. Oramos, Señor, por cada hermano y hermana también, por su vida.
que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. Oramos, Señor, porque haya fe naciendo en corazones, porque el milagro que hubo allí en la cruz, este hombre que pasó de la oscuridad, de las tinieblas a la luz, sea un milagro que ocurra hoy, aquí en este lugar, que haya personas pasando de la oscuridad a la luz. Que tu espíritu obre, Señor, que tu espíritu obre en corazones, que despierte, que abra ojos, Señor, entendimientos sean despejados. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que haces y por lo que harás. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.